Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Nunca olvidaré la voz de mi madre gritando, mi hijo, la primera vez que me vio competir. Tampoco dejaré de imaginar a mi padre arrastrándose debajo de las gradas para verme cruzar la meta en el segundo maratón de la Ciudad de México. Siempre pensé que, por ser mis padres, habían exagerado un poco, pero el destino me tenía reservado una lección de vida. Al dejarme vivir las emociones que me han producido mis hijas y mi hijo cuando logran sus objetivos. Nunca olvidaré ese día cuando unos metros antes de que Melissa cruzara la meta para convertirse en campeona nacional, desde lo más profundo de mí emergió ese grito en silencio, irracional, lleno de emoción e incontrolable. Mi hija, y en ese instante, sin haberlo calculado, me conecté con mi madre, quien ya no estaba y por primera vez la entendí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de 2 a 3 preguntas y hoy nos vestimos de gala porque tenemos al primer maratonista en la historia de Deportes a todo color, la prueba madre de los Juegos Olímpicos y realmente un placer tener con nosotros a Gerardo Alcalá. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, mucho gusto. Muy contento de estar aquí con ustedes, dispuesto a colaborar en lo que yo pueda. No, el placer es realmente nuestro. Te presento a quienes vamos a ser parte de esta entrevista. Mi nombre es Dan Friedman. Tengo a mi lado a Sebastián Castillejo, a Charlie Ulloa y a Víctor Lona. Y te voy a decir algo, Gerardo, que le digo a todos los entrevistados, pero que de verdad cumplimos. Yo no sé si esta entrevista va a ser buena o va a ser mala. Eso ya no los dirás tú al final, pero lo que sí te puedo garantizar, garantía de Deportes a todo color, es que va a ser una muy diferente y única, una a la que nunca te has enfrentado. Así que, como Ok. buen maratonista, ¿estás listo, Gerardo? Bueno, pues haremos lo posible. Con esa advertencia, pues haré mi mejor esfuerzo y tal vez un poco más. Perfecto, con eso nos quedamos. Bueno, primero vamos a empezar tranquilos, calentando, porque sin calentar, pues te desgarrarías o te tendrías un calambre. Entonces vamos a empezar con preguntas tranquilas para conocernos. Yo te quiero preguntar sobre Correr a Fondo, sobre el libro que acabas tú de publicar y de hacer del conocimiento público que es. Mi pregunta sería, ¿cuál fue la motivación de Gerardo para escribir un libro acerca de él mismo? Bueno, en inicio es acerca de mí mismo en parte nada más. No todo el libro habla de mí. Hay una gran parte del libro donde yo platico acerca de otros corredores mexicanos muy importantes, entre ellos Dionisio Cerón, campeón del Maratón de Londres en 3 ocasiones. También platico de Germán Silva, ganador del Maratón de Nueva York en 2 ocasiones, y también de un atleta invidente que fue campeón paralímpico en Atlanta 96, Alejandro Guerrero, y eso en los 10,000 metros planos. Entonces, sí, efectivamente, platico algunas cosas sobre mí, con eso inicio, pero me voy enlazando con la vida de otras personas, compañeros que de alguna manera nos conocemos, llegamos a competir juntos, tuvimos experiencias y todo esto. En el caso del corredor invidente Alejandro Guerrero, él se acercó conmigo para que lo ayudara en su preparación para participar en los Juegos Paralímpicos de Atlanta. Esa fue la relación que yo tuve con él. Yo fui su entrenador, digámoslo así. Y bueno, pues ese es el inicio. La motivación para escribir algo acerca de lo que yo viví, pues viene de que yo estoy actualmente colaborando, trabajando con atletas juveniles, estudiantes de bachillerato en la Escuela Moderna Americana. Entonces, siempre surgen las preguntas de los alumnos que quieren saber, quieren conocer cómo pueden llegar a ser campeones, los que tienen la intención de llegar a serlo, y tienen muchas dudas.
tienen que aprender que el camino va a ser largo si es que quieren transitarlo. Y bueno, viene de ahí, de toda esa inquietud que yo he tenido al paso de los años y que yo lo tuve también como atleta juvenil y como cuando ya fui madurando como un competidor ya a nivel nacional e internacional. Entonces, surge de ahí que creo que es mejor tener una publicación, un escrito, donde lo puedan consultar ya no solo mis alumnos, sino todas las personas que lleguen a sentir cierto interés por lo que es el mundo de la carrera, del atletismo. En este caso, digamos, yo soy honesto, yo no me considero a mí mismo maratonista. Yo me especialicé en los 5,000 y 10,000 metros planos. Llegué a correr maratones, alguna vez gané el maratón de la Ciudad de México en 1984, pero mi especialidad fueron los 5,000 metros primero y después los 10,000 metros, que fue donde más desarrollé mi capacidad. Eso lo puedo entender muy bien y de ahí surge otra duda que yo tengo que siempre me, me ha quejado. Uno que de repente sigue, quizás no a la profundidad que quisiéramos, el fondo y el medio fondo mexicano, ¿no? Nos damos cuenta que México es una potencia panamericana en el medio fondo, sobre todo, Uh -huh. pero que ha sido una potencia mundial en lo que se refiere a la caminata, ¿no? Así es, así ¿Por es. qué? Mi pregunta sería, ¿por qué México no ha dominado el medio fondo y el fondo, hablando de maratón, como alguna vez ha dominado la caminata? Bueno, son especialidades distintas. Las características de la morfología de los mexicanos se ha prestado para la prueba de la caminata con esa gran escuela del maestro Hausleber, Jerzy Hausleber, que trabajó aquí en México pues hasta que falleció realmente, ¿no? Y bueno, hizo una gran contribución a la marcha mexicana. Fue una temporada maravillosa de varios años, varias décadas, donde México fue supremacía en la caminata. Después, digamos, en el atletismo, en el medio fondo y fondo, se inició una etapa donde México progresó mucho. El primer corredor que empezó a darse a notar, empezó a sobresalir fue Rodolfo Gómez, por ahí de finales de los 70. Eh, de hecho, un poco antes, bueno, él fue campeón panamericano en el 79 y posteriormente él participó en los Juegos Olímpicos de Moscú, donde ocupó el 6º lugar. Y de ahí, pues, un año después, en el 81, 82, ganó varios maratones internacionales, fue el primer corredor mexicano que se puso al nivel realmente competitivo y dominó algunos maratones importantes a nivel internacional. Fue el primero, fue, digamos, el que abrió las puertas para un grupo de jóvenes que venían con mucha intención de sobresalir, de hacer las cosas bien, y afortunadamente fue un buen arquetipo Rodolfo Gómez, porque muchos lo seguimos, entre ellos yo me incluyo, yo soy de esa generación que venía después de Rodolfo Gómez. A mí me tocó llegar a competir con él, pero pues fuimos unos cuantos años contemporáneos, pero él se retiró mucho antes que yo. Y bueno, pues todos le aprendimos, empezamos a seguir su ejemplo y pues empezamos también a incursionar en competencias, primero en Estados Unidos y ya después en Europa y todo eso con muy buenos resultados. Hubo un grupo de corredores que realmente se clasificó a nivel mundial y entre ellos el más destacado fue Arturo Barrios, quien en 1989, el 18 de agosto, impuso un récord mundial en los 10,000 metros planos en el Estadio Olímpico de Berlín. Y bueno, sí ha destacado México en el medio fondo y en el fondo internacional. Todavía no se concreta hasta este momento una medalla olímpica. Se ha tenido ya una medalla en campeonato mundial en la prueba de maratón, en el Campeonato Mundial de Gotemburgo, en Suecia. Esto fue en 1995 y fue Dionisio Cerón el que ocupó el segundo lugar para ganar la medalla de plata para México. Dionisio Cerón también fue considerado en el 96, me parece,
como el mejor maratonista del mundo del momento. O sea que sí se ha logrado ya obtener el máximo nivel mundial, solo que todavía la medalla olímpica se ha resistido, se ha negado, o sea, no se ha podido conseguir todavía. En la actualidad, pues el atletismo sí ha perdido nivel, el atletismo mexicano a comparación del atletismo ya internacional que están dominando en este momento los corredores africanos. ¿Qué tal, Gerardo? Te saluda Sebastián Castillejo. Y bueno, sabemos que en tu libro son 22 lecciones totales, que bueno, estas lecciones para cualquier atleta siempre son complicadas de aprender. ¿Por qué? Porque inician desde muy jóvenes su carrera, prácticamente desde niños, sus carreras como profesionales, y es sacrificar muchas cosas, desde fiestas con amigos, tiempo familiar, incluso sacrificar el esfuerzo físico de saber hasta dónde te puede dar tu cuerpo. Mi pregunta sería, Gerardo, para ti como persona y como maratonista, ¿cuál fue la lección más difícil que tuviste que aprender? Ahora que lo mencionas, y es muy apropiado, ya lo he mencionado en varias entrevistas anteriores, pero tocas el tema y pues es irresistible para mí. Y te voy a contestar la pregunta de esta manera. Digamos, una de las lecciones más grandes que he recibido en mi vida es precisamente el manejar el concepto de sacrificio, lo que tú acabas de mencionar. De hecho, uno de los capítulos del libro se llama Sacrificio y hablo precisamente de la reflexión que yo llegué a hacer al paso de los años. Y porque estamos acostumbrados, es algo que se ha manejado durante muchos años, o sea, muchos años. Nos han enseñado que para hacer algo en la vida hay que sacrificarse, hay que dejar a un lado varias cosas o muchas cosas y que hay que hacer sacrificios, o sea, a veces hasta materiales y cuando menos de esfuerzo, ¿no? Yo llegué a la conclusión personal de que realmente cuando eliges algo a lo que realmente le quieres dedicar tu mejor esfuerzo y hasta una parte importante de tu vida y lo eliges con toda libertad, en ese momento también tienes que tener claro que es bajo tu responsabilidad y que al aceptar ese compromiso, el que te formulas con toda libertad, pues vas a aceptar que va a ser difícil, no va a ser un camino fácil, que va a tener días duros, días difíciles, que vas a tener que alejarte de las fiestas porque si te desvelas o si bebes o si fumas, eh, no vas a obtener el nivel necesario para destacar en un ámbito importante. Entonces, cuando aceptas eso, realmente pues tienes que hacer a un lado la palabra sacrificio, porque el sacrificio implica una especie de victimización, o sea que vamos a hacer algo por lo cual va a resultar hasta un calvario para nosotros, ¿no? Y realmente no, si estás haciendo algo que te gusta, aunque el esfuerzo sea más allá de lo que puedes hacer, lo vas a tomar con responsabilidad, lo vas a aceptar y lo vas a ejercer. Entonces, más que un sacrificio, ese, esa motivación se convierte en una tarea liberadora. O sea, cuando ya lo tomas de esa manera, en mi caso pasó así, yo dejé de hacer sacrificios por el deporte y por todo esto. Digo, no estoy haciendo ningún sacrificio, estoy haciendo lo que me gusta, que es muy difícil, sí es muy difícil, pero acepto con toda libertad que tengo que ser responsable, que me tengo que cuidar, que tengo que dejar fiestas, que tengo que dejar muchas cosas. Pero a final de cuentas me gusta tanto lo que estoy haciendo que no implica para mí un sacrificio, no lo implicó. Hice lo que yo quise hacer y yo creo que esa decisión la debemos tomar de manera personal. Cada quien debe definir qué es lo que va a hacer con su vida. Sí, sin duda, tienes toda la razón. O sea, simplemente como te lo mencionaba antes de empezar la entrevista, para todos nosotros que somos unos imberbes, salvo Dan Friedman, pues esto nos gusta tanto y nos llena de tanta emoción que entrevistar me gusta llamarles como son, superhéroes, porque 5,000 metros planos no cualquiera se los puede echar. Y justo es eso también, va relacionado con mi pregunta, porque tú te especializaste en los 10,000 y los 5,000 metros planos. No te consideras maratonista, pero ¿en qué momento te diste cuenta que de verdad esto era para ti?
porque hemos platicado con otros atletas olímpicos igual que tú, como Luz Acosta, como Carlos Mercenario, como Alejandro Cárdenas, entre muchos otros, y nos han dicho que siempre hay un momento, un punto de quiebre en el que se quieren ir, ya no aguantan, se están estresando demasiado de las competencias, creen que esto no es para ellos netamente. ¿Cómo fue para Gerardo este momento de catarsis de decir, esto es lo mío? Bueno, pues como tú lo has dicho, cada historia es diferente. Y bueno, en mi caso, la motivación para que yo empezara a correr es un poco distinta. En fin, es algo sui generis. Yo empecé a correr por haber reprobado educación física en la secundaria. Esa La fue, 68 pública, ¿no? así es, esa fue la razón por la que yo empecé. Y yo había tenido una infancia muy difícil, muy complicada en cuestiones de salud. Yo tuve una bronconeumonía que me tumbó prácticamente durante varios años. Estuve hospitalizado un mes, algo así, y salí de ahí y pues la pasé bastante mal durante varios años, siempre con problemas de vías respiratorias, todo eso. Entonces, cuando se da esto en tercero de secundaria, yo todavía estaba padeciendo muchas gripas cada mes y cosas así. Entonces, me piden que para acreditar la materia le dé 80 vueltas al patio o, en su defecto, que done un balón de básquetbol o de voleibol a la escuela. Y pues el motivo por lo que había yo reprobado era porque en ese entonces la situación familiar era tan complicada que no alcanzó para comprar el uniforme de educación física completo, y ese fue el motivo por lo que reprobé. Entonces, donar un balón, si no habíamos tenido para el uniforme completo, ¿cómo iba yo a donar un balón? Era imposible. Entonces, o le da las 80 vueltas o repruebas. Y era mi tercer año en la secundaria. Entonces, para probarme a ver si lo podía hacer, si lo podía realizar, fui a la pista de calentamiento que está a un lado del Estadio Olímpico de México 68, y ahí fue donde empecé yo a trotar, fue donde yo inicié, fue la primera vez que corrí solo por correr, ya no atrás de un balón jugando fútbol o de básquetbol o lo que sea, ¿no? Sino simple y sencillamente por correr. Llevaba yo un pantalón de pana café y unos tenis de lona y un suéter, o sea, no llevaba ni pants ni nada especializado para correr, pero así empecé a trotar. Y resulta que al paso de unas 3, 4 vueltas de empezar a trotar, empecé a sentir algo extraño, empecé a sentir un placer, me dolían los pulmones, debo aclararlo, pero empecé a sentir un placer muy extraño por la acción de correr. Y en ese momento empecé a abrir la boca para respirar, ya me entró más aire también, aunque bueno, es una contraindicación de los profesores de educación física que abras la boca para correr, pero bueno, yo lo empecé a hacer y sentí como una liberación, ¿no? Y encontré un gusto, eh, digamos, fuera de lo que yo había experimentado antes, ¿no? O sea, puedo decir que me hice adicto a correr en ese momento. Y la emoción fue tan grande, esa revelación, que ese día ni dormí de la emoción. Entonces, ese día fue cuando yo decidí correr y que yo quería ser competidor, quería llegar a representar a México y quería ir a unos Juegos Olímpicos. O sea, se me ocurrió todo de repente. Y eso fue algo que siempre lo tuve claro, siempre, hasta el último día que competí, tuve claro eso, que siempre lo hice porque yo quise, porque a mí me nació hacerlo, y realmente viví con mucha intensidad todo lo relacionado con lo que yo viví en el deporte. ¿Qué tal, Gerardo? Qué gusto platicar contigo. Te saluda Charlie Ulloa. Y qué padre esta historia, ¿no? Escucharte de estos inicios, ¿no? Lo que bien comenta Sebastián, que bueno, los deportistas olímpicos son superhéroes, ¿no? Y esta parte que comentas que te dijiste, voy a correr, alcanzar los Juegos Olímpicos. Y bueno, lo lograste, ¿no? Qué padre escuchar esta parte. Y justo, bueno, tú entrenabas y comentas en tu libro que, bueno, tus vivencias como entrenador, y hace rato también lo comentabas, que también te gustaría platicarlas. Yo te pregunto, ¿cómo es el cambio de ser entrenado a entrenar? ¿Cómo transferir esas vivencias tuyas, explicar a los jóvenes, ¿no? De cómo, bueno, de qué se trata la vida y, bueno, tu deporte, el fondo. Es ciertamente diferente. Yo te puedo decir que hoy en día
Me preocupo más cuando mis competidores o las personas que asesoro, los jóvenes que asesoro, van a competir que cuando yo competía. O sea, a veces yo estoy más nervioso que cuando yo hacía lo propio. Entonces, es diferente. ¿Por qué? Y eso lo atribuyo a que me siento responsable por la preparación que ellos están llevando, y yo pues quiero que los resultados sean positivos, que ellos aprendan lo que tienen que aprender y que ellos desarrollen con su mejor esfuerzo pues sus objetivos, que los lleguen a alcanzar. Entonces yo sí me llego a preocupar por ellos, y aunque yo debo aclarar también que por lo general yo estoy más seguro de ellos que ellos mismos, de lo que tienen que hacer, de lo que pueden dar. Entonces ese es el trabajo de un entrenador, ¿no? O sea, darle la seguridad al alumno de que realmente si fue responsable, si hizo todo bien hecho, o sea, si no faltó ningún día al entrenamiento, si todo lo hizo con una mentalidad positiva y todo esto, pues el resultado tiene que ser positivo también a final de cuentas. No quiero decir que se ganen todas las competencias o que el éxito o la celebración sea exclusivo del que gana la competencia. O sea, lo más enriquecedor a veces sucede no en el triunfo, sino en una derrota. Entonces, para eso es muy importante tener una comunicación apropiada con los alumnos, para hacerles entender que pues es parte de la vida. O sea, el perder a veces es necesario para crecer, y por supuesto que es doloroso, pero pues crecer duele, ¿no? Ese es lo que aprendemos de esto. Pero al final de cuentas, lo más importante es no rendirse. No importa cuántas veces te caigas, lo que más importa es cuántas veces te levantes y continúes con tus proyectos y no te desanimes, ¿no? Ese es digamos, lo que a mí me interesa más transmitirle a los jóvenes. Bien, Gerardo, me encanta esta filosofía, ¿no? De que perder es necesario para crecer, ¿no? Sin duda, a nadie nos gusta perder, ¿no? Esta mentalidad, pero sin duda, a ver, comparto esta parte. Y bueno, tú comentas que te pones más nerviosos que tus alumnos en la competencia, ¿no? Bueno, que cuando tú competías, ¿cómo canalizas o bueno, cómo dejas de lado esos nervios? ¿Cómo trabajar esa parte? Cuéntanos, me interesa mucho que, bueno, Pero esa parte. te refieres A los tuyos, a los a los míos tuyos, cuando mis ajá. alumnos van a Están competir. compitiendo, ajá, cuando están compitiendo, ajá. Bueno, sí es complicado también. O sea, afortunadamente yo tengo un objeto en el que me apoyo para sentirme precisamente pues seguro, apoyado precisamente, y es una cámara fotográfica. Yo también soy fotógrafo. Entonces, en todas las competencias, a mis alumnos mientras están compitiendo, yo les estoy tomando fotografías, y también pues les estoy dando instrucciones de qué es lo que tienen que ir haciendo a media carrera, o cuando hay que atacar la prueba, cuando hay que reservarse, en fin, pero estoy apoyado siempre con una cámara fotográfica, lo cual me sirve a mí, es como un apoyo psicológico, me da seguridad también. Entonces, digamos, es una de las maneras en las que yo domino un poco o proceso un poco los nervios, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando veo que los resultados sí se están desarrollando como se tenía planeado y todo esto, entonces sí, mi celebración interior es mucho mayor, ¿no? Entonces es extremadamente satisfactorio ver que realmente, pues lo poco que, o mucho que pude yo haberles aportado, lo están aprovechando, y que pues eso de alguna manera sirve para que su vida en ese momento sea, sea o se convierta en una celebración, ¿no? O sea, porque son eventos personales, son de vivencias personales, y es superar retos. Entonces, cuando alguien supera un reto, siempre hay una celebración interior, aunque a veces no se exprese hacia los demás. ¿Cómo estás, Gerardo? Te saluda Víctor Lona, espero que te la estés pasando muy bien.
Y bueno, preguntarte, porque en tu libro mencionas acerca de lecciones, acerca de reflexiones, acerca del deporte, de la vida en general. Quiero saber tu opinión acerca de qué lección podemos sacar o qué reflexión podemos sacar de esto que estamos viviendo hoy en día, como es esta pandemia, este momento tan complicado para el mundo. ¿Qué podemos sacar de reflexión de este momento tan terrible? Precisamente, yo creo que lo más importante y la enseñanza que nos está dejando esto, porque esto a nadie lo pidió, nadie en el mundo lo pidió, fue algo que se presentó, como hay otras cosas que se nos presentan en la vida. A veces los problemas no los pedimos y se nos presentan. Pero en este aspecto de la pandemia, yo creo que algo que sí nos está dando una lección es el hecho de cuidarnos, de tener una vida sana, de alimentarse bien, hacer ejercicio, llevar una vida disciplinada, todo eso. ¿Por qué? Porque de esta manera tu organismo va a estar más fuerte, va a estar más al tú por tú con cualquier enfermedad con la que se puede enfrentar. O sea, lo que estamos viendo desgraciadamente en esta situación es que la mayoría de lamentables decesos que ha habido en el mundo por esta pandemia han sido de personas que ya tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la cual en muchos casos depende de nuestra manera de vivir, de la disciplina para comer, para alimentarse, para pues descansar, hacer ejercicio, hacer todas las actividades de una manera sana. Entonces yo creo que de hecho la mejor vacuna que puede tener la gente es tener un cuerpo sano. Y pues ha habido desgraciadamente muchos decesos ya con esta enfermedad, y la mayoría han sido de personas que han padecido ya enfermedades crónicas. Entonces ha habido también mucha gente que se ha infectado con este virus, pero lo han podido pasar sin problema, o algunos con problemas menores, porque son personas sanas, que se han mantenido sanas, han tenido una vida, digamos, responsable. Y creo que esa es la enseñanza que nos queda en este entonces. O sea, nadie pidió que viniera este virus a infectar al mundo, pero ya está y tenemos que enfrentarlo. Y lamentable en México, pues somos el país con mayor obesidad en el mundo, entonces eso no ayuda para nada. Bajo tu punto de vista, ¿qué debe de cambiar en el país para que existan más deportistas, para que el deporte sea lo principal y que ayude sobre todo a combatir este tipo de enfermedades y que ya la tasa de vida en el país pues suba? Simple y sencillamente seguir trabajando en los programas sociales, pues, programas hacia la juventud, hacia la niñez. Yo creo que es lo más importante, porque aunque no se vea un resultado inmediato cuando trabajas con la niñez y la juventud, esa es una garantía que se va a obtener para un futuro. Digamos, ahorita tenemos que resolver las cosas con el presente que tenemos y todos sus problemas, pero sí debemos de pensar más en el futuro, dar tener más énfasis en los programas sociales para el desarrollo, la iniciación al deporte, la iniciación a una buena nutrición, el conocimiento en las escuelas de qué es lo que se debe de comer, qué es lo que se debe de hacer para vivir una vida sana. Eso yo creo que es la mayor responsabilidad que tenemos ahorita, y las autoridades pues deben de enfocarse, lo están haciendo, pero ahora con este problema deben aumentar todavía la intensidad de las medidas que se están tomando. Vamos a intentar ahora algo, Gerardo, que va a tener un grado de dificultad, pero es sacarte de tu zona de confort. Ese es el objetivo de la dinámica que sigue. Esta la llamamos el pasaporte. Lo que vamos a hacer cada uno de nosotros es decirte una ciudad en donde tú competiste como atleta, ¿no? Lo primero que queremos que nos digas es algo de esa ciudad que no sabe en la Vox Populi. O sea, si yo quería que me dijeras, ahí está la Torre Eiffel, sino algo que no se sepa de París. París no es el ejemplo en este caso. Y yo voy a empezar. Y la segunda pregunta va a ser en relación a tu competencia en ese lugar. Así,
que primero en el ámbito social, algo que no conocemos, y después el ámbito deportivo. Y a mí me toca empezar con la capital de una isla, La Habana, la capital de Cuba, donde tú competiste en los Juegos Centroamericanos en 1982. ¿Qué es algo de La Habana que no se sabe mucho, Gerardo? Bueno, creo que de La Habana tenemos una información que a veces no, yo considero que no es muy precisa. O sea, siempre cuando escuchamos o vemos eh, algún evento, tal vez hasta un noticiero o alguna nota en el Facebook o en alguna red social donde se habla de La Habana o sí, se presentan siempre zonas como marginales, o sea, de extrema pobreza y todo esto. Entonces, eso creo que no es exacto, o sea, eso no representa esas imágenes que vemos así, inclusive desgarradoras a veces, no es lo que realmente es La Habana. La Habana tiene diferentes zonas donde se puede uno pues adentrar y todo eso, y no es como nos lo presentan. O sea, hay personas pues, sumamente productivas, por ejemplo, la cultura y todo esto es algo que está muy por encima de muchos otros países, ¿no? Entonces, la medicina también es algo pues ahora de hecho, en esta pandemia los cubanos han aportado muchísimo de esos conocimientos para resolver el problema del coronavirus, ¿no? Entonces, yo pienso que sí hemos tenido la información que nos llega por lo general no es muy exacta en ese aspecto. Sí hay cosas que sí son marginales, pero aquí mismo en México lo tenemos, ¿no? O sea, aquí podemos ir a zonas realmente desgarradoras también, y el que presenten esa imagen, por ejemplo, de una zona marginal de México, que la presenten en el extranjero diciendo que así es México, no está correcto. O sea, creo que no engloba lo que realmente es como país. Entonces, yo creo que falta más información en ese aspecto. Y hablando con cubanos que lo hemos hecho, nos dicen, y también con gente, ¿no? Del deporte mexicano, que una cosa que tiene Cuba es que tiene una cultura deportiva también súper, súper amplia y que no se limita a uno o dos deportes. La verdad es que ahí se practica de todo y se sabe de todo en cuanto a lo que es deporte, sin mencionar donde son muy fuertes, como el boxeo, como el mismo béisbol, ¿no? Pero también en el atletismo han destacado. Pero vamos a ir a tu competencia. Mi pregunta, nivel del mar, ¿cuánto ayuda a alguien que nace en una ciudad como la Ciudad de México, con la altura que tiene la Ciudad de México, competir en fondo y en medio fondo a nivel del mar? A nivel del mar, pues sí, fisiológicamente las personas que vivimos en lugares de una altitud considerable, como es el caso de la Ciudad de México, que tiene 2.240 metros de altitud sobre el nivel del mar, fisiológicamente lo que sucede es de que como hay menos oxígeno que a nivel del mar, el organismo tiene que trabajar más para producir los glóbulos rojos, que son los que transportan al oxígeno, y para compensar esa falta de oxigenación. Entonces, las personas que vivimos en la Ciudad de México y en lugares similares, bueno, no genéticamente, sino adaptativamente, tenemos más glóbulos rojos, y eso es una ventaja. Cuando bajas al nivel del mar, tu oxigenación es mucho más eficiente, y entonces tu mejoría va a ser notable. Por decir un ejemplo, si aquí en la Ciudad de México manejas una marca X en los 10.000 metros, por decir un ejemplo, 30 minutos en los 10.000 metros, es muy probable que a nivel del mar estés corriendo 1 minuto y medio más rápido, o sea, estés sobre los 28 minutos con 30 segundos. Eso también, pero no es el único factor, también es las condiciones climáticas. Por ejemplo, yo te puedo decir que en las condiciones de Cuba, yo sufría mucho para competir ahí por el clima
tropical, o sea, el clima húmedo y caliente. Yo, de hecho, en mi libro menciono el capítulo competencia y menciono precisamente la final de los 10.000 metros de los Juegos Centroamericanos y el Caribe de 1982 en La Habana, los cuales para mí fueron terribles. O sea, obtuve yo la medalla de bronce en la competencia, pero yo realmente me sentía morir desde la quinta vuelta de las 25 que consta la prueba. Entonces, para mí era muy complicado competir en esos lugares. Yo, de hecho, podía correr, aquí en la Ciudad de México corría más rápido que en La Habana, ¿sí? No siendo así en otros climas, en climas fríos que para mí eran los ideales para las pruebas que yo competía. Para mí lo ideal era un clima seco y frío, o sea, que estamos hablando de algún país europeo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Entonces, y las competencias ahí por lo general son nocturnas. Si hay un clima fresco, seco y las temperaturas oscilan entre los 14 y 18 grados centígrados, o sea, con un poco de frío inclusive, yo ahí es donde me desarrollaba mejor y creo que muchas personas también, también han encontrado esos efectos positivos. Bien, Gerardo. Ahora vamos a la siguiente, que sería los Juegos Panamericanos de 1983 en Venezuela, en Caracas. Uh-huh. ¿Qué es lo que no se sabe o que en ese tiempo tenías 22 años, si no hice mal la cuenta? Exactamente, sí. ¿Cómo es para un chavo de 22 años viajar a estos lugares tan desconocidos hasta cierto punto? ¿Y cómo fue vivir Venezuela en propia piel? Y ya después hablamos de la competencia propiamente, ¿va? Bueno, para mí sí estaba joven, 22 años ya para ser parte de una delegación mexicana para Juegos Panamericanos. Sí era muy joven, ahora lo veo de esa manera también. Sentía una gran responsabilidad. Un año antes había ya corrido los 10.000 metros en Cuba, donde había obtenido una medalla. Ujú. Y hice mi preparación muy motivado para calificar para los Juegos Panamericanos. O sea, sí desarrollé a toda conciencia toda la preparación, no me faltó detalle alguno y me preparé para ganar la competencia. La experiencia que yo tuve ahí, yo había competido en varios países antes de ir a Venezuela. De hecho, esa fue la primera y única vez que he estado en Venezuela. Lo que te puedo decir de lo que yo conocí, porque yo nada más estuve en la villa, hacia el estadio y caminé un poquito por ahí de Caracas, ¿no? Algunas zonas no hice mucho, la verdad, o sea, estaba concentrado en que iba a competir. Pero no, yo lo que vi es que era un país que yo lo vi bien, o sea, la gente estaba feliz, estaba contento, o sea, estaban celebrando unos Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, no, nada de lo que hoy en día se está mencionando de lo que es Venezuela, ¿no? Nada. Digo, a veces son estos, digamos, juicios que se hacen sin tener todos los elementos, ¿no? Entonces, yo pienso que eso también es injusto, ¿no? O sea, tenemos que tener un criterio más abierto para ver que en todas partes pues hay dificultades y también en todas partes tienen digamos, cualidades, ¿no? Entonces, pues es lo que mi experiencia personal en Caracas fue muy buena, la gente muy amable, en lo que yo estuve ahí en 1983 y es la única vez que he estado en ese lugar. En esta competencia tú obtienes medalla de plata, o sea, también no te vas con las manos vacías. Tienes una buena competencia, vaya, un segundo lugar, pero el primer lugar lo pierdes y más bien te lo gana otro mexicano, Eduardo Castro. Yo haciendo mi investigación, pues fueron fondistas de la época, más o menos, me parece que él es un poco mayor que tú, y siempre hubo como esa competencia de ver quién ganaba una y quién se llevaba la otra. ¿Cómo fue esta competencia con el compatriota, con Eduardo Castro? Y otra cosa, ¿qué le pudiste aprender a Eduardo?
Bueno, Eduardo Castro, debo mencionarlo, siempre desde que lo conocí, para mí fue como un hermano mayor. Él es mayor que yo alrededor de 7 años, entonces era como un hermano mayor para mí. Yo competí con él a finales de 1981 y de ahí habíamos quedado los dos clasificados para ir a una competencia de cross a España, a una serie de competencias de cross, de campo traviesa en España. Y ahí fue la primera vez que yo conviví con él. Definitivamente era un tipo muy, muy, muy duro. O sea, yo lo admiraba como corredor. Él era medio fundista, él corría 800 metros y 1500. Entonces yo iba a ver las competencias al Comité Olímpico cuando yo era juvenil y él ya era de los mayores. Y pues era imbatible en las pruebas de 800 y 1500 en aquel entonces. Entonces él era un corredor muy rápido, eso yo lo sabía. Yo era más bien un corredor resistente. Tenía una buena velocidad, pero pues su velocidad como corredor de 800 y de 1500 era superior a la mía, ya para un tramo final. Entonces, para esta competencia yo me preparé a conciencia y realicé mis mejores marcas en meses previos a la carrera, califiqué, califiqué para los Juegos Panamericanos y pues resulta que Eduardo Castro por su parte también calificó, él en una gira en Europa realizó la marca también, la marca mínima para participar, entonces circunstancialmente los dos estuvimos clasificados para la misma prueba que eran los 5000 metros. Entonces yo tenía mucha seguridad, esa seguridad que te da la juventud, que a veces es medio inconsciente, ¿no? Pero es bueno, o sea, hay que vivirlo de esa manera, ¿no? Entonces yo tenía mucha seguridad en que yo podía ganar la prueba, yo había entrenado muchísimo, había competido también. Entre mis competencias previas, en una de ellas le había ganado al poseedor del récord mundial de los 5000 metros. Henry Rono, keniano, en aquel entonces él era todavía el poseedor del récord mundial y en una competencia yo me ubiqué adelante de él. Entonces tenía plena seguridad que yo podía ser campeón panamericano y no iba a aceptar algo menos que eso. Entonces, a lo que te refieres ya en la competencia en sí, una competencia de campeonato se da de una manera estratégica. O sea, no se sale a romper marcas en un campeonato, se sale a jugar con los ritmos, a medir a los rivales y a tomar, digamos, pues las mayores, los mayores atributos que puedas tener, si eres rápido, si eres resistente, a desarrollar eso, a hacer la carrera según tu estrategia, lo que más te convenga, para al final que la balanza se incline a tu favor, ¿no? Entonces, en este caso, yo tenía pensado que si llegaba yo con Eduardo Castro a los últimos 100 metros, iba a ser prácticamente imposible de ganarle, porque él era más rápido que yo en un tramo corto. Pero si yo podía presionar faltando unas 4 vueltas o 3 vueltas antes y presionar la carrera para que se desarrollara de una manera pues más, que un cierre más largo y resistente, entonces yo podría tener una buena oportunidad. Pero pues ya dentro de la competencia lo que importa realmente era el hacer un papel digno para México, era asegurar el triunfo para México. Entonces se fue dando la competencia con varios protagonistas al principio, los americanos que jalaron una buena parte de la prueba, después pasó el brasileño Joao da Silva, que también hizo su contribución, y tanto Eduardo Castro como yo íbamos ahí reservados entre el tercero, el quinto, sexto lugar, también ahí alternando con el colombiano Domingo Tibodiza, que es otra leyenda del deporte en Colombia. Y cuando faltaban 3 vueltas, que era cuando yo pensaba hacer mi movimiento, yo sentí que Eduardo Castro venía muy bien también y sentí que los dos veníamos en condiciones no solo para ganar la prueba, sino para ganar 2 de las 3 medallas. O sea que los dos nos podíamos meter en el podio. Y ahí dudé en hacer yo mi movimiento, digámoslo entre comillas, suicida, de aventarme y a ver qué pasa. Entonces decidí que era mejor eh, asegurar 2 medallas que a lo mejor nada más una. Entonces
decidí mejor esperar hasta la parte final, pero no hasta los últimos 100 metros. Entonces, cuando faltaba una vuelta, sonó la campana, yo me abrí, rebasé y me lancé con todo. El único que me siguió ahí fue Domingo Tibaduize y atrás de él venía Eduardo Castro. Y faltando 300 metros, pues aceleré todavía más el ritmo y al único que sentí fue a Castro. Ya Domingo Tibaduiza también se había rezagado unos metros y bueno, ya entrando a la última curva, cuando faltan 200 metros, yo estaba corriendo, digamos, con cierta ventaja porque estaba pegado al riel y Eduardo Castro para rebasarme tenía que abrirse y correr unos metros de más. Entonces no se abrió lo suficiente y aún así se me emparejó para rebasarme, pero él sentía también que yo iba muy rápido. Entonces no se abrió porque él no se sintió tan seguro y lo que pasó fue que nos encimamos, o sea, se me cerró, digámoslo así, un poco y de hecho estuve yo a punto de tropezarme y hasta caerme. Entonces yo tuve que ceder en eso, faltando unos 150 metros que él pasara y ahora el que se tuvo que abrir en la curva fui yo. Entonces llegamos a la última recta, me abrí para emparejarlo, lo emparejé los primeros metros de la última recta y así corrimos con todo lo que teníamos, pero no sé, faltando unos 30 metros sí noté que me empezó a superar por centímetros, por lo que sea, ¿no? Entonces, al final él llegó en primer lugar, yo llegué 26 centésimas detrás de él en una carrera de 5,000 metros, no es nada. Y pues debo de admitirlo, perdí. Gané la medalla de plata, que pues digamos, es un gran mérito y todo, pero debo aceptarlo, perdí. Y me dolió, sí, me dolió. Estaba yo preparado, había hecho todo para ganar y todo esto, pero perdí, acepté la derrota y todo esto. Con Eduardo Castro, por supuesto, la llevo súper bien, lo sigo considerando como un hermano mayor. Y de hecho, cuando estaba escribiendo el capítulo donde él protagoniza también, pues se lo dije, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues es que pues, estoy hablando del concepto de la derrota, y digo, y pues tú, es que creo que la derrota más dura que yo sentí personalmente fue la que tú me propinaste, entonces, pues que ahí quede, ¿no? O sea, no, muy bien, o sea, con mucha amabilidad y todo, ahí me precisó varios datos y todo esto, entonces, de hecho, hasta como que me regañó todavía, digo, está bien, pero digamos, esa fue mi experiencia en esta competencia. Bien, Gerardo, a mí me toca preguntarte sobre, bueno, la madre de las competencias, que son los Juegos Olímpicos a los que asististe, que fueron Los Ángeles 1984. Entonces, cuéntanos, ¿qué te sorprendió? ¿Cómo fue llegar a la ciudad de Los Ángeles? Y bueno, después nos platicas sobre lo que fue la competencia en sí, la competencia olímpica. Bueno, mira, la ciudad de Los Ángeles yo ya la había visitado en anteriores ocasiones a los Juegos Olímpicos. Ahí en un condado que queda cerca de la ciudad de Los Ángeles, que es Walnut, es donde se desarrolla una de las principales competencias para hacer un buen registro cronométrico en las pruebas de fondo, ¿no? Son los relevos de Mountsack. Y yo ya había asistido varios años ahí es donde yo hacía mis registros para poder defenderme a nivel internacional. Entonces, digamos, ya el clima, la ciudad y todo, ya lo conocía. Y bueno, pues ahí pues la ciudad es un gran porcentaje de latinos y principalmente mexicanos. Entonces, siempre hay gente que se te acerca, siempre hay gente amable que te ofrece el aventón, que te ofrece llevarte a un lado, que no sé qué. O sea, si eres atleta, pues bueno. Entonces, el trato que siempre tuve allá, pues fue un trato agradable, gente que no me conocía y que me tendió la mano, que me ayudó. O sea, tengo un muy buen recuerdo de la gente de California. Y bueno, en cuanto a la competencia en sí, bueno, pues te puedo decir que pues yo ya había sido medallista en Juegos Centroamericanos, una medalla de bronce, una medalla de plata en Juegos Panamericanos, y pues ya había competido también en Juegos Mundiales Universitarios, donde
en un cierre apretadísimo ocupé el cuarto lugar en una universidad mundial. Y esto fue en Edmonton, Canadá, en el 93. O sea, ya tenía experiencia y también con muchos corredores de talla internacional. Pero los Juegos Olímpicos, sí, ¿qué te puedo decir? Están más allá de cualquier cosa, más allá de un campeonato, Juegos Centroamericano, Panamericano, Juegos Mundiales Universitarios o inclusive Campeonato Mundial. Los Juegos Olímpicos sí son, pues literalmente como de otro planeta. El nivel es el más alto que te puedas imaginar. Y realmente, soy honesto, yo sentí que me faltó madurez todavía en esos Juegos Olímpicos. O sea, sí me empleé con lo que yo traía, hice lo humanamente posible, pero todavía me faltaba un proceso que cumplir para llegar a competir con dignidad en Juegos Olímpicos. Había tres fases para ser medallista en Juegos Olímpicos. Una eliminatoria en 5,000 metros, posteriormente una semifinal y la gran final. Entonces yo la eliminatoria la pasé, no tuve problema. Y en la semifinal me quedé, creo que fue un poquito menos de un segundo para llegar a la final. O sea, no llegué a la final en los Juegos Olímpicos. ¿Qué te puedo decir? Que si me decepcioné, pues te puedo decir que pues sí me entristecí un poco, pero no me sentí decepcionado. Yo digo, no, bueno, pues todavía tengo que trabajar, estoy consciente de que tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Y tomé la responsabilidad para seguir en lo que me gustaba. Entonces, yo de hecho, regresando de Juegos Olímpicos, recibí una invitación para una carrera internacional en la ciudad de Bogotá, en Colombia, la cual me trasladé unas semanas después de los Juegos Olímpicos y gané esa competencia y le gané a corredores africanos. Y 3 semanas después de esa competencia participé en el Maratón de la Ciudad de México, el segundo Maratón de la Ciudad de México, el cual también tuve la fortuna de haber ganado. O sea, gané el maratón, vuelvo a repetir, no siendo yo maratonista, pero fue una experiencia muy, muy, muy dura, muy enriquecedora ese maratón. O sea, también está en un capítulo del libro que se llama Voluntad. Y bueno, pues eso es, digamos, lo que yo puedo relacionar con esa época en que viví mi participación en Juegos Olímpicos. Bien, y bueno, te toca asistir en la misma, bueno, digamos la misma disciplina, ¿no? Diferentes categorías o diferentes competencias con Ernesto Canto y bueno, Raúl González, quien fueran medallistas en marcha. ¿Te tocó convivir con ellos? ¿Platicaste con ellos? Cuéntanos. Sí, definitivamente, no, sí, tengo muy buenos recuerdos. O sea, ellos participaron en el mismo ciclo olímpico que yo participé. Ellos ganaron su medalla centroamericana, fueron campeones centroamericanos en La Habana, en Caracas 83 fueron medallistas también, o sea, y en Los Ángeles ellos fueron medallistas. O sea, todo el ciclo olímpico lo viví, digamos, siendo compañero de la delegación de ellos. Y por supuesto, o sea, siempre fueron personas admirables, los dos, cada uno con sus características personales, pero atletas muy responsables de altísimo rendimiento. Así es. Entonces, pues sí, esa es la experiencia que yo tengo, digo, de compañerismo con ellos dos. Sí, por supuesto, yo los considero compañeros de delegación mexicana para ese ciclo olímpico. Y bueno, Gerardo, vamos al último de pasaporte. En 1990 estuviste compitiendo en la capital de Bélgica, como es Bruselas. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta ciudad que no se sepa? Bueno, pues creo que de Bruselas, pues como que aquí no hay mucha información más que alguien que se interese, ¿no? En obtenerla, ¿no? Pero bueno, la experiencia que yo tuve allá, yo estuve ahí hospedado, ahí cerca del Parque del Átomo, de ese gran monumento que está en Bruselas. Y bueno, es una ciudad pues, europea, con todas las características de una ciudad europea, con una apertura hacia la cultura, hacia la diversidad también y todo esto. Entonces, te puedo decir que
que me gustó también mi estancia ahí en Bruselas. Y eh, realmente fue de Bélgica fue el único lugar donde estuve, porque de ahí me trasladaba ya sea a Suiza o a Alemania, a otras competencias o a Holanda. Entonces, digamos, en cuanto a la ciudad, pues lo que te puedo decir, o sea, esa es la cuestión. Y cuando vamos a competir, o sea, lo digo por todos los deportistas, o todos los, en este caso los atletas que llegamos a ir a competir a varias ciudades, sí tenemos un tiempo para dar la vuelta, para conocer varias cosas, todo esto, ¿no? Pero realmente estamos más concentrados en la competencia. Digo, hay ciudades en las que yo, por ejemplo, disfruté muchísimo. Una de ellas fue Berna, en Suiza, donde fui, de hecho, a ver dónde trabajaba, dónde vivía Albert Einstein, cuando estaba desarrollando la teoría de la relatividad, ¿no? Y a lo que antes era la oficina de patentes, donde precisamente patentó su teoría. Entonces, hay, digamos, tienes que saber qué es lo que vas a buscar, ¿no? Porque Europa te abre tantas cosas, tiene tanta cultura y tantas posibilidades que realmente pues como que tienes que enfocarte en algo. Y bueno, ya hablando de la competencia, conseguiste tu mejor marca en los 5000 metros aquí en Bruselas. Entonces, ¿qué nos puedes hablar de esa competencia que tuviste? Bueno, fue una competencia muy dura. Yo llevaba, que fueron unas 2 semanas, si mal no recuerdo, de que había corrido mi mejor marca en 10,000 metros en Seattle, en Estados Unidos. Entonces sí venía digamos, con una inercia importante. Y ahí en Bruselas me enfrento con varios campeones olímpicos, de hecho. Y bueno, pues te obligan a que la competencia sea rápida, ¿no? O sea, ahí lo que tienes, ahora sí que te subes al tren y a marcar hasta donde puedas, ¿no? Hice mi mejor marca, que en aquel entonces pues era una buena marca, 13:29, en 13 minutos con 29 segundos, para los 5,000 metros. Y la competencia fue muy dura, recuerdo, fue una tarde, no era, todavía no anochecía cuando fue la competencia, el ritmo fue durísimo, los codazos y los rayones con los clavos de los zapatos, de los spikes, también siempre están a la orden, ¿no? Entonces, sí, recuerdo perfectamente la competencia y los atletas que participaron, ¿no? O sea, el gran nivel que se tenía en esos eventos. Bueno, pues ha sido realmente enriquecedor. Y bueno, yo quiero confesar una cosa. Cuando te presenté al principio como maratonista, que tú dices que no te consideras, yo tenía un nombre en mente para hacerlo. Emil Satopek, ¿no? Ok. Aquel checoslovaco que fue ganador de 5,000, de 10,000 metros y de maratón. Obviamente fue medio fondista y también fue maratonista. Entonces, esa era mi idea, pero me gusta mucho que tú nos hayas reconocido aquí que a pesar de que competiste en pruebas de maratón, no te consideras maratonista, ¿no? Y en ese sentido, justo por eso, nosotros aquí en Deportes a Todo Color creemos que nuestra forma o nuestra propuesta de involucrar a la gente con el deporte es diferente o se hace de una manera diferente a como se hace en otros lados. Pero esa es nuestra teoría y siempre creemos que podemos mejorar y que la única manera de mejorar es con la retroalimentación de nuestros propios entrevistados. Y es por ello que sale grabado y lo hacemos sin ningún dejo de prepotencia, preguntarle a nuestro entrevistado qué le pareció esta entrevista. Y sale porque creemos que es nuestra única manera de mejorar. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Es tu foro, Gerardo. Di lo que te plazca. No, la verdad, pues de hecho se me hizo una entrevista, no me la esperaba, la verdad, de esta manera no me la esperaba. Y me dio mucho gusto, o sea, es algo, de lo inesperado te puede causar o gusto, ojo, me dio mucho gusto. eh, los tres jóvenes que aquí nos están acompañando el día de hoy, o sea, yo creo que es importantísimo abrirles las puertas y que ellos pregunten, porque ellos son los que van a hacer las preguntas que realmente tienen sentido,
muchas veces en entrevistas ya con gente muy, muy experimentada, ya sabe uno de hecho más o menos hacia dónde van las preguntas. Y aquí se vuelve de repente impredecible el asunto y eso sí se mete en una dinámica como que de hecho se llega uno a inquietar, ¿no? O sea, digo, hijo, a ver, no me vayan a agarrar en curva ahorita con alguna cuestión, ¿no? Pero, y bueno, y si así es, pues ni hablar, o sea, son los jóvenes, o sea, los jóvenes, yo recuerdo cuando era joven, o sea, también era un ente desequilibrante, o sea, así es, esa característica tiene que tener la juventud. Me dio mucho gusto, y bueno, Dan, pues la experiencia que tú tienes y ya digamos, el conocimiento y el colmillo que tienes, compensas muy bien como moderador y todo esto, y aparte pues con las preguntas también muy elaboradas, compensas perfectamente para hacer una entrevista diferente, que es, digamos, lo que pues es una propuesta. Para mí es bastante bueno, o sea, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Y espero que haya sido ahora sí que yo soy el que espero que haya sido de utilidad de alguna manera, ¿no? Entonces, que haya salido algo positivo de aquí, que haya salido, por ejemplo, estamos hablando del libro y todo eso, lo que espero es de que pasar un mensaje positivo, que haya una reflexión, aunque sea mínima, ¿no? Entonces, pues, estoy bien, estoy contento, les agradezco. O sea, les agradezco la invitación, me la pasé muy bien. Entonces eso es lo que yo les pudiera decir. Te lo agradecemos mucho y bueno, la puerta de Alcalá está abierta para Gerardo cuando quiera llegar aquí a Deportes a todo color en el momento que él quiera, haciendo esa similitud. Al menos te sacó una sonrisa, Gerardo, eso es bueno. Sí, no, bueno, así es. No, bueno, ¿qué te puedo decir? No, pues sí, por supuesto. Al contrario, yo por así que estoy dispuesto en cuanto se pueda o en algún evento especial o lo que sea, pues cuenten con mi opinión o con mi presencia, ¿no? Perfecto. Así es. Pues muchísimas gracias. Les recordamos, no lo hice al principio, se me olvidó, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, en Deportes a Todo Color, para que este proyecto crezca. Fue Gerardo Alcalá, somos Deportes a Todo Color. Otra entrevista más, otro superhéroe, otro deportista olímpico. Hasta la próxima.